comentándoles que a lo largo de estos años he venido hablando de ser un aliado de la educación, de ser un gobernador de la educación. Lo he demostrado con más de 1000 planteles ya en Zacatecas, en sus 58 municipios, que han sido intervenidos con aulas, domos, canchas, baños, mallas perimetrales, equipamiento, un sinfín de cosas, porque soy un convencido que la problemática que hoy México vive y que a Zacatecas azota en el tema de descomposición social tiene que ver con una parte muy importante que es la educación. Sin embargo, después de 65 quincenas, en donde muchas de ellas tuve que hacer malabares para poder honrar la nómina, me alcanzó el tiempo y esta 66, o sea 33 meses de mi gobierno, no pudimos honrarla cabalmente. Pagamos hasta agotar las cuentas, todo el Magisterio Federal está pagado obviamente, pero el estatal un 13% se pagó y no pudimos llegar al 100%. Zacatecas, como ya lo escucharon del secretario de Finanzas, ustedes lo saben muy bien porque ha sido un tema reiterado a lo largo ya de muchos años, presenta un déficit financiero muy importante, un déficit que recibo y que me pongo como objetivo ir regularizando, ir dándole mejores condiciones al Estado, irlo cimentando de manera seria. Y ahí voy de prácticamente 8,000 millones de pesos de deuda que recibo. El día de hoy lo tengo en 6,900, habiéndole ingresado al Estado compromisos por 0 pesos, 0 centavos. Para mí sería muy cómodo haber podido primero dar y dar, como se dio en el pasado por algunos gobernadores. Y no los critico, eran los momentos, eran las condiciones, y eso generó popularidad, qué bueno. Nada más que también no se preveó, no se hizo la prevención de generar, si voy a pagar algo, bueno, pues genero la condición para tener el recurso para hacerlo. Hoy a Zacatecas, no quiero decir a mí, hoy a Zacatecas le toca pagarlo, hay muchos logros obtenidos, pero no así cimentados en condiciones financieras. Tenemos un grave problema de déficit. Vuelvo al tema de lo que tiene que ver con deuda, porque en el pasado, y ahí sí lo repito, aunque el secretario de Finanzas ya lo tocó, pero creo que eso es nodal. En el pasado, ¿por qué no se había llegado? Pues yo creo que en la última década a un pago, a un dejar de pagar, a un pago de la nómina. Primero porque había el respaldo. Año con año llegaron, no cientos, miles. Llegaron a llegar hasta 2,000 millones de pesos en el año 2010, porque yo era secretario de Finanzas en ese momento, y los datos que les doy los conozco, de respaldo federal, y año con año más de 1,000, 1,200, 1,500 millones de pesos. Y en el momento que no llegaba, pues simplemente el gobierno hacía uso de la caja de la deuda, del financiamiento. A veces la población dice, bueno, pues a mí me vale si se endeuda o no se endeuda el Estado, pues a mí en qué me pega. Nada más hay que hacer la reflexión que un Estado como Zacatecas, endeudado al tope, ejerce o aplica hoy cerca de 1,000 millones de pesos para honrar esa deuda, para el servicio de la deuda. Si yo no tuviera esa deuda, con esos 1,000 millones les pago a los maestros y también prácticamente tengo equilibrado mi déficit. Pudiera tener mejores condiciones de salud, de seguridad, de infraestructura, de deporte, de todo, pero pues me dedico prácticamente a pagar intereses. ¿Qué me preocupa? Y tengo que ser muy honesto y de frente a la ciudadanía, que de continuar lo que al día de hoy estamos viviendo, que no ha habido un respaldo federal, pudiéramos llegar a una parálisis operativa. Sí, como lo dijo el secretario de Finanzas, y lo reconozco, he recibido un magnífico trato de Esteban Moctezuma, secretario de Educación, de Olga Sánchez Cordero, la licenciada secretaria de Gobernación, de Mario Delgado, coordinador de diputados, de Carlos Ursúa, secretario de Hacienda, del propio presidente Andrés Manuel López Obrador, en todos esos casos, del senador Ricardo Monreal, también en el Senado de la República, pero el Estado de Zacatecas no ha sido respaldado con un centavo
en el tema educativo. Por eso yo hago un llamado a la Federación a que no nos abandone. Somos un Estado que requiere un aliado del gobierno federal, que queremos que las cosas se den, entendemos el momento de país, y ahí hay muchos actores que es el momento, y me refiero a los actores políticos, de realmente comprometerse más allá de las buenas intenciones o algunos la simple descalificación. Sin el apoyo federal, Zacatecas no tiene viabilidad de sacar al frente el tema educativo, salvo que prácticamente lleguemos a una parálisis operativa de todo, que no haya para seguridad, que no haya para salud, que no haya para deporte, que no haya nada para obra, que no haya para nada más que convertirnos en una administración ejecutora del pago de la nómina. El señor presidente me decía hace unos días en Pinos, me decía: mira, gobernador, es que hay mucha corrupción en la nómina. Yo lo invitaba a que se revise escrupulosamente la nómina del estado de Zacatecas, lo que hemos hecho con ella. Gema hablaba hace unos momentos de comisionados, que ella tiene comisionados, ella se refería, para ser más explícito por lo que voy a decir, a que tiene gente que debería estar en el pizarrón y que está en una oficina administrativa. Pero también hoy, hay que decir, hoy no hay maestros en partidos políticos, hoy no hay en organismos públicos descentralizados, en gobiernos municipales o federales, no hay aviadores. Nos ha costado mucho en el desgaste y en el ordenamiento que eso significa, pero hoy tenemos una nómina totalmente controlada en cuanto a saber quiénes son y en dónde están, pero no tenemos el recurso para hacerle frente por todo lo que creció a lo largo de la historia. Yo convoco al magisterio a unirnos para una solución, para ser solidarios con Zacatecas. Creo que dañar a la población no es la solución. Soy respetuoso, entiendo los liderazgos que rápidamente vamos a tomar el bulevar, vamos a hacer, pues lo único que van a hacer es generar la animadversión de la ciudadanía, porque al final del día esas no son las soluciones para un conflicto de este término. Pareciera que en ocasiones hay actores que están esperando estos momentos como caldo de cultivo para salir y tener una cámara y un micrófono enfrente, pues se equivocan. Y como se los dije en estas mismas instalaciones a los representantes del magisterio que estuvieron el día de ayer, no es un tema de voluntades, no es un capricho, como lo dijo alguien que me antecedió, es de realidades y de capacidades. Y Zacatecas hoy tiene sus cuentas en cero, las agotó para pagarle a ese 13%, nos falta el otro 87%, y en esta quincena, si mañana nos depositan, y ahorita tocaré ese tema, que es una parte fundamental, qué bueno, estaremos sacando la última quincena del mes de mayo. Pero ahí viene la 1 de junio, una quincena con retroactivos en incrementos. Y ahí vienen todas las demás quincenas, con 0 centavos de apoyo por parte de la Federación. Ayer alguien me decía: oye, ¿cómo sí puede hacer el Festival Cultural? No, bueno, hice el Festival Cultural, pero también le pagué a los médicos y a los policías y a las enfermeras, y apoyamos el deporte y le pagué a los medios de comunicación los convenios publicitarios. Si quieres detener el Estado, bueno, pues no hago nada más que pagar nómina magisterial. Y no es que esté mal. Lo que trato con todo ello de decirles es que de verdad el Estado ha hecho un gran esfuerzo, un gran sacrificio. Yo entiendo el momento que me está tocando gobernar, y en donde qué más quisiera poderle ejercer recursos a que hubiera mucho más obra, a que hubiera mucho mejores servicios, a poder estar apoyando a los municipios en sus necesidades. Pero bueno, no esas son las realidades, y hoy pues tenemos que sacar al frente no solo el tema de magisterio, sino también, y no se tocó aquí, pero sería muy interesante revisar qué gobierno es el que ha respaldado realmente a los subsistemas de educación superior con lo que tiene que ver la participación estatal, y vaya, tantas y tantas cosas que no es el mismo Zacatecas ni siquiera de hace 4 años. Hace 4 años no existía el FONE, hace 4 años no existía la ley de disciplina financiera, hace 4 o 5 años o X no existía ese tope de compromisos que hoy tiene Zacatecas. Entonces, lamento de verdad, le pido una disculpa al magisterio
por los inconvenientes, la molestia que esto ha generado. Yo les pido que nos unamos en lugar de dividirnos, que encabecemos un esfuerzo. No se trata de un tema político ni de rompimiento, sino de justicia. En justicia, pedir a Zacatecas lo que le corresponde. No podemos endeudarnos por dos razones. Primero, porque yo no puedo pedir un recurso para gasto corriente. La ley de disciplina financiera no me lo permite. Y dos, pues por lo que ya he platicado con ustedes, porque Zacatecas está topado en deuda. Y tres, porque no es digno y no lo voy a hacer. No voy a ser quien endeude a una población por gastar o por pagar gasto corriente. Sí es una obligación, sí, los maestros lo han devengado, pero creo que también llevan una gran responsabilidad junto con nosotros en la búsqueda de soluciones. Unidos podemos obtener mucho mejores resultados. Mañana tenemos planeado a primera hora salir en el primer vuelo a la Ciudad de México el secretario de Finanzas, la secretaria de Educación, su servidor, a la Secretaría de Hacienda, a la Secretaría de Educación, y no volver hasta que tengamos honrado el compromiso que se hizo conmigo desde hace varios meses, que todavía firmé el convenio ya hace varios días, y que lamentablemente al día de hoy no se ha visto honrado o capitalizado. Un comentario más. Ante la difícil situación que vive el Estado, hace unos días yo le hacía una propuesta al presidente de la República, lo hice en vivo, rara vez o nunca hago cosas por abajo y a espaldas de la población, y digo rara vez porque bueno, no todo es público, pero le dije, señor presidente, si Zacatecas es quien genera de sus entrañas, de su riqueza, de su suelo, el impuesto minero, déjelo aquí, y a ustedes les consta, que no se lo lleve y lo reparte en tandas. No voy a meterme en ese tema ni generar polémica, simplemente le decía, déjelo en los caminos, porque están muy maltratados, porque si lo deja usted aquí, genera jornales, genera beneficios, genera obra para la gente. Pero también hoy públicamente le diría, y se lo voy a decir, bueno, pues si tiene la decisión y se habla de que el impuesto minero no es bien capitalizado o bien ejercido, le diría algo muy sencillo: regréseselo a Zacatecas vía el ramo 11 para el pago de los maestros, pero no me quite 700 millones más, como mucho de lo que ya se ha quitado de la hacienda pública y que nos tiene prácticamente contra la pared. Si eso, a final de cuentas, es una solución, bueno, pues que todo el impuesto minero de Zacatecas se lo dé a los maestros, se comprometa, como nosotros nos hemos comprometido, pero nada más nos dio hasta la primera quincena de mayo y ya no logramos honrar esta segunda quincena. Hay una sola bolsa en el Estado. Yo les pido reflexionar en eso, porque luego se piensa que hay recursos que aparecen de no sé dónde. Hay una sola bolsa. De esa bolsa vive el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, la Fiscalía Autónoma, los entes autónomos como la universidad, los organismos públicos descentralizados. Todos vivimos de la misma bolsa. Si no hay el respaldo del gobierno federal, a final de cuentas Zacatecas, y lo tendré que ver con el secretario de Finanzas a la brevedad, tendrá que hacer una reestructura total de su ejecución del gasto, y sí se va a ver afectado totalmente esos poderes, se va a ver afectado el todo, porque al final de cuentas, bueno, hay un grupo mayoritario muy fuerte del magisterio que exige en justicia el pago de la nómina, y pues tendríamos que prever el poderle hacer frente a todo esa nómina, como también le hicimos frente al pago de la nómina de miles de trabajadores de salud o de miles de trabajadores del Estado. Vaya, hemos honrado y hemos cumplido a cabalidad los compromisos del Estado, pero estamos llegando a un punto, o llegamos a un punto de quiebre, y en donde finalmente yo nuevamente invito, convoco a la solidaridad, al trabajo en conjunto, a hacer equipo, al magisterio estatal y también al magisterio federal, así como a otros entes o sindicatos, como puede ser el de telesecundarias, a que hagamos un frente común y busquemos una solución definitiva, porque ellos son los menos culpables de estar
en un dilema, en un predicamento, quincena tras quincena.